La historia de nuestra evolución de simios a humanos. Capítulo 1. A los primeros ancestros. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde venimos realmente? Nuestra historia no empieza con ciudades, ni con civilizaciones, ni siquiera con el ser humano tal como lo conocemos. Empieza millones de años atrás, en un mundo salvaje, donde nuestros primeros ancestros luchaban simplemente por sobrevivir. Hace unos 7 millones de años, en las selvas de África, existía una criatura que sería el primer paso en el camino hacia nosotros. No era humano, pero tampoco era un simple simio. Caminar erguido, aunque fuera torpemente, fue su mayor ventaja. Imagina lo revolucionario que fue. A 2 pies firmes en la tierra, las manos libres para explorar, recolectar y defenderse. Ese simple cambio lo cambió todo. De pronto, mirar más lejos sobre la hierba alta significaba detectar depredadores antes que otros, significaba vivir un día más. ¿Podría ser que nuestra inteligencia comenzó gracias a la necesidad de sobrevivir frente a bestias gigantes que hoy ya no existen? Uno de esos ancestros fue el Australopithecus afarensis. Seguro lo conoces mejor por Lucy, un fósil hallado en Etiopía que cambió para siempre lo que pensábamos de la evolución. Lucy medía apenas 1 metro, pero su manera de caminar nos mostró que el camino hacia el humano moderno ya estaba trazado. Imagina esto. Criaturas pequeñas, con un cerebro diminuto, desafiando un mundo lleno de depredadores gigantes, y aún así, lograron sobrevivir lo suficiente para dar paso a la siguiente etapa. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué les permitió resistir cuando la naturaleza parecía estar en su contra? La respuesta no está solo en su cuerpo, sino en algo mucho más poderoso. Porque después de ellos aparecería un homínido que aprendería a fabricar herramientas de piedra. Ese momento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero esa es la historia del próximo capítulo. El nacimiento del género Homo hace más de 2 millones de años. Un nuevo protagonista entró en escena. Un ser que ya no solo sobrevivía, sino que empezaba a crear. Con esa capacidad, la historia de la humanidad dio un giro que jamás volvería atrás. Estos eran los primeros del género Homo. Entre ellos, el Homo habilis, conocido como el hombre hábil. Por primera vez, alguien tomó una piedra, la golpeó contra otra y creó una herramienta. Con esa piedra afilada, pudo cortar carne, romper huesos y acceder a nutrientes que antes eran imposibles de obtener. ¿Fue la herramienta la que hizo crecer el cerebro o fue el cerebro el que llevó a crear la herramienta? La ciencia aún debate esta paradoja, pero lo cierto es que este descubrimiento abrió la puerta a un futuro inimaginable. El Homo habilis no estaba solo. De su linaje nacerían especies que dominarían la caza, recorrerían largas distancias y dejarían huellas que aún seguimos encontrando. Cada golpe de piedra, cada chispa de ingenio, era un paso más hacia nosotros. Faltaba algo decisivo. De entre todos esos descendientes, surgiría un ser capaz de dominar el fuego. Con el fuego, la humanidad no solo se protegió del frío y de las bestias, también encendió la chispa que nos llevó a conquistar el mundo. Esa es la historia del próximo capítulo. Capítulo 3. El dominio del fuego y las migraciones. Imagínalo, una noche oscura en la sabana africana. Ruidos de depredadores rondando, ojos brillantes, acechando entre la hierba, y de pronto un resplandor. El fuego, un poder que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Fue el Homo erectus quien, hace casi 15 millones de años, aprendió a controlar este elemento indomable. El fuego no era solo calor ni luz, era vida. Les permitió cocinar la carne, facilitó la digestión y alimentó un cerebro cada vez más grande. Les dio noches más largas para reunirse, comunicarse y quizás soñar juntos. El fuego trajo algo aún más impresionante.
a la valentía de aventurarse más allá. El Homo erectus fue el primer viajero de la humanidad. Salió de África y se expandió por Asia y Europa, dejando huellas fósiles en lugares que nunca antes habían visto un ser humano. Caminar miles de kilómetros, enfrentarse a climas desconocidos y bestias gigantes. ¿Fue realmente el fuego lo que les dio la confianza para explorar lo imposible? No estaríamos solos en este mundo. En aquellas tierras lejanas nos esperaban otros parientes, tan humanos como nosotros, pero distintos. Criaturas fuertes, adaptadas al frío, que se convertirían en nuestros rivales y en parte de nuestra propia sangre. Ellos eran los neandertales. Su historia será la del próximo capítulo. Capítulo 4. A los neandertales y nuestros primos perdidos. Hace unos 400.000 años, en las frías tierras de Europa y Asia, existía una especie humana poderosa, robusta y adaptada a un clima extremo. No éramos nosotros, eran ellos, los neandertales. Nuestros primos más cercanos y quizás los más incomprendidos de toda la historia. Los neandertales no eran primitivos. Eran inteligentes, fabricaban herramientas complejas, dominaban el fuego. Sorprendentemente, también tenían cultura, enterraban a sus muertos, cuidaban de los enfermos e incluso creaban arte. Si eran tan avanzados, ¿por qué desaparecieron? Algunos científicos dicen que fue por el clima, otros que nuestra especie, el Homo sapiens, los superó en número y recursos. Pero hay un detalle fascinante. A los neandertales no desaparecieron del todo. Hoy, en tu ADN puede haber fragmentos de Neandertal, lo que significa que no solo convivimos con ellos, también nos mezclamos. Hace decenas de miles de años, dos especies humanas distintas, compartiendo cuevas, cazando juntas e incluso formando familias. Y si la historia de la humanidad no fuera solo de competencia, sino también de unión, al final, el Homo sapiens fue quien prevaleció. Se expandió por el mundo, dejando atrás a los neandertales y a otros parientes como el Homo floresiensis. Pero nuestra historia no acaba ahí. Con el Homo sapiens llegó algo que cambiaría el destino del planeta para siempre: el arte, la agricultura, la civilización. Lo que aún está por venir será la historia del último capítulo. Capítulo 5. A el Homo sapiens y el futuro de la evolución. Hace unos 200.000 años, en África, apareció una nueva especie. No era la más fuerte, ni la más rápida, ni la más resistente, pero sí la más ingeniosa. Su nombre, Homo sapiens, el hombre que sabe. Con él comenzó el capítulo más decisivo de toda la historia. El Homo sapiens no solo sobrevivió, imaginó, creó arte en cuevas, símbolos, rituales y un lenguaje complejo que permitió compartir ideas. No eran solo individuos, sino comunidades y sociedades capaces de soñar juntas. El arte rupestre, los primeros instrumentos musicales, las historias alrededor del fuego, todo eso fue el inicio de la cultura. Luego vino la revolución agrícola. De cazadores-recolectores pasamos a agricultores y constructores de aldeas, ciudades y finalmente imperios. La humanidad ya no solo vivía, empezó a transformar el planeta. El mismo cerebro que nos permitió pintar y escribir poesía también creó guerras, contaminación y armas capaces de destruirlo todo. Somos el mayo era el logro de la evolución, o su mayo era error. Hoy seguimos evolucionando. La medicina, la tecnología y la inteligencia artificial están cambiando nuestra especie más rápido de lo que jamás imaginamos. ¿Seremos los últimos humanos, tal como nos conocemos, o estamos a punto de dar paso a una nueva especie? ¡Mitad biológica, mitad máquina! La evolución no se ha detenido. El viaje que comenzó hace millones de años con criaturas que apenas podían caminar erguidas continúa en nosotros. ¿Hacia dónde vamos ahora? Ese es el misterio que aún está por escribirse.